Dependiendo del delito, el juez podrá aplicarle prisión, bajo procesamiento, falta de médico, medidas administrativas, etc. Y así se va desarrollando todo ese proceso penal. Liz, perdón, dentro de ese proceso es donde les da también lo de la falta de médico. Dentro de eso mismo. Exacto. Dentro del procedimiento, también dentro del procedimiento específico se puede dar la falta de médico. Pero cuando le dan la falta de mérito al sindicato, porque obviamente no reúne todos los requisitos esenciales para poder imputar el delito, pues obviamente se le puede solicitar la desestimación judicial, ¿verdad? Que para eso también se debe solicitar al juez una audiencia. Esa audiencia también entra dentro de ese procedimiento continuo. Dentro del procedimiento común generalmente se da la mayor cantidad de diligencias o actuaciones. La falta de mérito y la desestimación son dos cosas distintas. El artículo 310 del Código Procesal Penal regula la desestimación, señala que una denuncia, una querella, una denuncia o una prevención policial se puede desestimar por dos supuestos. Uno, cuando no se haya identificado al imputado o al sindicado. Y lo otro, cuando no se pueda proceder. Por ejemplo, una persona presenta una denuncia al Ministerio Público por una deuda que le tiene a la persona, ese es el hecho delictivo. Entonces, el fiscal al recibir esa denuncia puede desestimarla, ¿ya? Cuando no son delitos graves, la desestimación la puede hacer directamente el fiscal y sucede en la fiscalía. Y cuando son delitos graves, hay que pedirle autorización al juez para que él apruebe la desestimación. La falta de mérito, de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, ocurre cuando, por ejemplo, imaginémonos que el día de hoy el imputado declaró o prestó o rindió su primera declaración ante el juez. Y en esa audiencia oral y pública de primera declaración, el Ministerio Público comparece y argumenta por qué, digamos, imaginémonos que es por un delito de robo. El Ministerio Público argumenta que el imputado sí posiblemente cometió el hecho delictivo y presenta medios de investigación que supuesta o presumiblemente relacionan al imputado con la comisión del delito. Pero en esa audiencia también el abogado defensor puede cuestionar los argumentos del fiscal y cuestionar los medios de investigación que presenta el fiscal. Entonces, y el juez luego de escuchar al fiscal y escuchar al defensor y analizar el expediente o la carpeta judicial que contiene los medios de investigación que presentó el Ministerio Público en esta audiencia, considera que no son suficientes para ligar al proceso del imputado y menos privarlo de prisión o de libertad, y otorga falta de mérito, porque en ese momento el juez no encontró, por decirlo así, o a criterio del juez estimó y consideró que en ese momento no había motivos racionales suficientes para ligar al proceso al sindicado o motivar la prisión preventiva. Entonces, le otorga una falta de mérito y ordena inmediatamente la libertad. Y si el sindicato estuviera preso, en esa falta de mérito le otorgaría la libertad. Así sería, ¿verdad? Digamos, si el juez decreta falta de mérito, el efecto es la libertad. Y algo importante es que la falta de mérito no cierra el proceso, sino que el proceso continúa. Y eso permite que el Ministerio Público pueda seguir investigando y, si con posterioridad obtiene más medios de investigación que sí puedan probar la responsabilidad penal del imputado, puede pedir nuevamente la detención o que se le cite para escucharlo nuevamente. Bien, la finalidad y alcance de la persecución penal. Veamos el artículo 289, por favor.
289, finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades provistas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de pruebas imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Los 3 anteriores. 3. Bien. También el artículo 289 podemos relacionarlo con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 24 bis del Código Penal, que tienen concordancia. Artículo 3 dijo ahí. 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 24 bis del Código Penal. Gracias. Bien, entonces la finalidad y alcance de la persecución penal, como lo dice el artículo 289, dice que tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía que hace, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio El artículo 31 de las facultades y el 24 previstas en estos 3 artículos anteriores no lo exigirán de la investigación para asegurar los elementos de pruebas imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Bien. Claramente el artículo 289 dice que desde el momento en que el Ministerio Público reciba una denuncia o el juez le traslade una querella que ha sido presentada ante el juez, aparte del análisis que haga el fiscal, que un fiscal al recibir un expediente, una denuncia o una querella, lo primero que tiene que hacer es estudiar la denuncia, estudiar la querella. Primero, para ver si el hecho denunciado es constitutivo de delito, lo que puede hacer, y en la práctica ocurre mucho, que muchas personas presentan denuncias a la policía o al Ministerio Público de hechos que no revisten características delictivas. Y yo citaba como ejemplo que podía ocurrir que una persona presente ante el Ministerio Público una denuncia porque otra persona le adeuda la cantidad de 100,000 quetzales y solicita que el Ministerio Público investigue y que además, de cierto modo, cite al deudor para que le pague la deuda al acreedor. Ese hecho no es delictivo, ¿ya? Porque de acuerdo a la Constitución, por deuda no hay prisión, por un lado, y también de acuerdo a la Constitución y al Código Procesal Penal, que dicen que se inicia proceso penal contra una persona solo cuando exista comisión de delito o falta. Y así podríamos citar una serie de ejemplos de denuncias que se presentan en el Ministerio Público, cantidad, y por eso es que la ley señala la desestimación, de acuerdo al artículo 310, para que todas esas denuncias en los cuales se ponen en conocimiento del Ministerio Público hechos no delictivos, pues ahí sí que desestimarlos, es decir, que archivan. No puede iniciarse el proceso penal por eso, no puede iniciarse ninguna investigación sobre un hecho que no tiene características de delito. Bien, la extensión de la investigación, artículo 290. Si alguien nos apoya con la lectura del artículo 290, por favor. ¿El procesal? Sí. Artículo 290. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos
de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles, lo requerirá enseguida al juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Gracias. Bien, aquí también podemos relacionar el artículo 108 del Código Procesal Penal y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 108 del Código Procesal Penal y 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Aquí pues, también podemos relacionar el principio de favor rey o favor del imputado o indicado, ya que este artículo faculta, o en cierto modo obliga al Ministerio Público a que en su función de investigar no solo, digamos, se dedique con exclusividad a obtener medios de investigación en contra del imputado, sino si durante su investigación el Ministerio Público recolecta medios de investigación que favorecen al imputado, pues debe realizar esa, digamos, imaginemos que el Ministerio Público ubique 2 o 3 testigos presenciales que van a declarar sobre el hecho y favorece esa declaración al imputado, pues el Ministerio Público tiene la obligación de recibir esos testimonios, aun y cuando afecte en cierto modo su investigación, porque digamos el Ministerio Público o el fiscal puede decir, no, yo no escucho esos testigos, porque si los escucho, la investigación que yo estoy realizando va a afectar la investigación, porque entonces no voy a poder probar la participación y responsabilidad del imputado. Pero aquí lo que se busca es la objetividad, la imparcialidad y sobre todo la legalidad. Por eso es que el artículo 290 dice que el Ministerio Público también debe procurar en favor del imputado. Y esa es una obligación que la ley le impone al Ministerio Público. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Licenciado, pero casi el Ministerio Público solo pone pruebas de cargo y yo rara vez que miro que pongan alguna de descargo. Ellos le cargan al imputado eso o así siguen. No sé si usted ha visto algún caso donde sí presenten pruebas de digamos, descargo. sí se da. Tal vez en menor grado o en menor cantidad, pero sí se da. De hecho, bueno, al inicio del Código Procesal Penal sí esto generaba mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se pensaba que si el Ministerio Público pedía en favor, por ejemplo, pensemos que una audiencia de primera declaración, como se pedía al principio, se da audiencia de primera declaración y el Ministerio Público, no obstante haber tenido medios de investigación que supuestamente incriminaban al imputado, pedía la detención, el juez ordenaba la detención y se desarrollaba la audiencia para discutir si le privaban de su libertad, lo llevaban al proceso o cualquier otra decisión del juez. Pero podía ocurrir que en esa audiencia la defensa presentara medios de investigación o el acusado o el imputado presentaran medios de investigación que desvanecían los presentados por el Ministerio Público. Entonces, ahí no le quedaba otra alternativa al fiscal que pedir en favor del imputado. Y como decía, en un principio se cuestionaba mucho eso porque se podía creer y pensar que por qué el Ministerio Público estaba pidiendo en favor de su imputado, cuando la idea que se tiene es que el Ministerio Público solo está para acusar y para pedir condenas. Pero no, digamos, vemos que tanto la ley orgánica que ustedes ya leyeron, saben que en algunos de los primeros artículos que se habla del principio de legalidad, de imparcialidad y de objetividad,
la misma ley orgánica del Ministerio Público lo obliga a que debe actuar de esa manera en favor del imputado, cuando las circunstancias y las condiciones evidentemente sí favorecen al imputado. Y le decía esto que daba mucho cuestionamiento porque decían, bueno, ¿por qué el Ministerio Público está pidiendo en favor del imputado? Obviamente, posiblemente hay corrupción, posiblemente, etc. Entonces, eso muchas veces también provocó que el Ministerio Público en cierta época no pedía en favor del imputado para evitar que la sociedad, los medios de comunicación cuestionaran que posiblemente lo hacían por corrupción o lo hacían por otra cosa. Pero hoy en día hay muchos casos en los cuales quizás ustedes van a algunas audiencias, a presenciar audiencias, van a percatarse que muchas veces, en algunos casos, el fiscal pide en favor del imputado, a veces la falta de médico. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público plantea sobreseguimientos, que no es muy común, si es cierto, pero sí hay casos en los cuales el Ministerio Público hoy en día, pues no solo hoy en día, sino en años anteriores también, había instrucciones que indicaban que si realmente no había elementos para presentar una acusación en contra del imputado, había que pedir el sobreseguimiento a su favor. Tanto sobreseguimiento como acusación son temas que vamos a ver más adelante. Pero sí, la norma general, la función básica del Ministerio Público es la persecución penal, pero vemos que tampoco es decir que es de manera absoluta, sino que conforme a su ley orgánica y este artículo y la Constitución, pues el Ministerio Público debe circunscribir su actuación, su función, lo más objetivo, lo más imparcial y apegado a la legalidad sobre todo. Entonces, Licenciado, sí, usted tiene razón, y que pues es raro ver que el Ministerio Público realmente pida en favor del imputado. Es raro, pero sí hay muchos casos hoy en día que sí se dan. Sí. Tengo una consulta. ¿Qué pasa si a un fiscal le llega una prueba de descargo y no la presenta a favor del reo? Bueno, por eso ahí es donde entra la función del abogado defensor. ¿Ya? Obviamente el imputado obligada y forzosamente tiene que tener un abogado defensor, sea privado o sea del Instituto de Defensa Pública Penal. Sí, el acusado le solicita al Ministerio Público que le reciba determinada prueba y ya se niega a recibirla, pues entonces el abogado defensor puede acudir al jefe inmediato superior del fiscal y, por decirlo así, presentar una queja. Por un lado, digamos, eso ya es desde internamente dentro del Ministerio Público. Pero si es, digamos, cualquier otra diligencia, también puede acudir al juez. Porque recuérdense que vimos en la clase anterior lo relativo al querellante y dijimos que el querellante tenía la facultad de promover dentro del proceso penal y pedir al Ministerio Público la práctica de las diligencias que él estimaba pertinentes. Y también pedirle al Ministerio Público que realizara solicitara determinada información o escuchara a sus testigos, etc. Si el fiscal se niega, entonces puede acudir al juez y el juez señala una audiencia en donde se discute. Por un lado, el Ministerio Público acude a esa audiencia, presenta sus argumentos de por qué no quiere aceptar los medios de investigación o la prueba que le está proponiendo el imputado o el abogado defensor. Y también acude en esa audiencia el imputado y su abogado defensor argumentando por qué consideran que sí es viable, que sí es útil, que es importante que se reciba esa prueba para esclarecer la verdad. Entonces el juez escucha a las partes, luego el juez decide
si le da la razón al Ministerio Público o le da la razón al defensor o al imputado. Entonces el juez es el que va a decidir, en cierto modo, sí, si el juez admite los argumentos y la justificación del imputado o su defensor, prácticamente resuelve que el Ministerio Público debe recibir esa prueba o esos medios de investigación, practicarlos o diligenciarlos. Y si no, y si puede lo contrario, que el juez diga no, tiene razón el fiscal, entonces resuelve que no los acepte, no los admite porque cree que no son útiles para la investigación, que no van a aportar ninguna información útil para el esclarecimiento de la verdad, etcétera, etcétera. Pero entonces sí, la ley, digamos, faculta a que si el fiscal se negare a recibir un medio de investigación o una prueba ya en la fase, digamos, de acusación, en la fase intermedia, o que el Ministerio Público se oponga a que el juez admita prueba del defensor, pues también puede impugnar esa decisión. Entonces sí hay herramientas legales para cuestionar la decisión de un fiscal que no quiera admitir o aceptar un medio de investigación que presenta tanto el defensor o el acusado, o pudiera ser también el creyente. ¿Ya? Gracias, licenciado. Fíjese que muchas veces de esos casos el juez pues, certifica lo conducente ya sea al auxiliar fiscal o al agente fiscal que lleva el caso pertinente. Porque como dentro de la normativa del Ministerio Público existe la figura de supervisión general, ellos son los que se encargan de velar por el fiel cumplimiento de las acciones pertinentes a los procesos que se llevan dentro del ministerio, de la institución. Entonces, a lo que quiero aportar como opinión personal es que cuando presentan pruebas dentro de un caso que se está llevando a cabo, pero no están dentro de la fecha pertinente que se va a realizar para las pruebas que se tienen que presentar, y el juez le dice al auxiliar fiscal, le pregunta como usted efectivamente dijo, por qué no lo hizo o por qué no lo tomaron en cuenta, o la defensa técnica presenta sus argumentos de por qué no lo recibieron, pues ahí es donde entra la figura de supervisión general, a citar al auxiliar a las partes procesales para que digan por qué razón no lo hicieron en el momento oportuno. Para llegar a eso, pues sí es necesario nosotros como estudiantes, y como usted ya lo ha dicho, estudiar un poco más adentro en sí la ley del Ministerio Público y de la institución propiamente, porque estando adentro se da cuenta uno que existen delitos que se catalogan como no graves, delitos graves y delitos que son súper graves, que cada uno lleva una etapa mayor a la otra. A lo que quiero llegar es que la institución en sí tiene prácticamente una unidad que cada uno vela por la ejecución penal, por la desjudicialización, por el análisis de casos y conclusiones, y cada uno lleva una etapa. Entonces, a lo que usted refiere respecto a que si el juez al final los escucha o no dentro de las partes procesales, pues es definitivamente dentro del procedimiento que inicia el procedimiento de investigación propiamente, porque no va a haber un delito que sea de maltrato contra personas menores de edad contra un delito de violencia contra la mujer. O sea, son totalmente diferentes. Procedimientos que son a la vez largos y alguna vez extenuantes por el tipo de investigación que se tienen que realizar. Aunque los dos cumplen un fin, velar por el bien de la persona que está implicada, ¿verdad? Entonces, ejemplo, con lo de la violencia contra la mujer, se da mucho el caso que muchas veces las agraviadas, las víctimas, ya no quieren seguir aportando al Ministerio Público para continuar el proceso. Y es ahí donde el caso se llega a congelar en cierto modo, porque como ya la agraviada ya no quiere aportar, ya no quiere seguir con el procedimiento, entonces ahí es donde se logra estancar ya la conclusión, ¿verdad? Bueno, en lo último que usted dice, no obstante de que la víctima no quiera ya aportar mayor información o seguir actuando en el proceso, los delitos contra menores y contra mujeres que son sectores vulnerables y que la ley tanto de la niñez
como la ley de violencia contra la mujer y otras formas de violencia, tutelan precisamente a estas partes. Y aun y cuando ellas o ellos, en este caso la violencia contra la mujer, que es muy común, que presentan la denuncia, luego hay un arrepentimiento por amenazas, por coacción, o porque sencillamente, imaginémonos, que él ya no aporta económicamente para el sustento de la familia. Eso muchas veces obliga a que la mujer ya no continúe en el proceso. Y si bien es abuso contra menores, y sobre todo si son parientes, pues también viene ahí un arrepentimiento de haber presentado, tenemos eso del papá detenido, y es el único sustento de la familia. Entonces ahí es donde viene todo este arrepentimiento. Pero en estos casos el proceso debe continuar, porque, digamos, por eso decíamos, cuando hablamos de la ley, que hay situaciones o hay casos o delitos en los cuales, aunque la víctima ya no figure dentro del proceso, por ser en el caso de menores, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, debe prevalecer el interés superior del niño. Y con fundamento en esto, aunque desistan los padres o ya no continúen aportando dentro del proceso, pues debe continuar, porque primero que son delitos de acción pública, que de oficio los tienen que continuar, tanto de violencia contra la mujer, abusos de menores, etc. Aunque ya las partes ya no tengan ninguna participación en la intervención, deben continuar el proceso. Lo otro, ¿recuerdan ustedes cuando leyeron la ley orgánica del Ministerio Público que hay un capítulo que habla de faltas, ¿verdad?, por parte de empleados o funcionarios públicos? ¿Qué faltas son? ¿Qué clases de faltas hay? Leves, graves y muy graves. Dentro de esta clasificación también está contenido cuando un fiscal no quiera, no atiende a la víctima, no atiende a las partes, o en el caso que planteaba la compañera, que se niega a recibir un medio de investigación, y entonces puede constituir una falta grave, lo que decía Rex, que por eso decía yo que hay responsabilidad, puede haber responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Pueden acudir en efecto a la supervisión general del Ministerio Público presentando una queja para que un supervisor administrativamente realice una investigación para determinar si en efecto hay o no razón en cuanto a la queja presentada. Si se inicia un expediente administrativo y si realmente se declara con lugar la queja, dependiendo de la falta que sea, pues así será la sanción que se le imponga al fiscal, auxiliar fiscal o fiscal de distrito, de sección regional, quien sea. Pero además de eso puede haber una responsabilidad penal también por incumplimiento de deber, ¿ya?, que rehúse, retarde, se niegue a practicar o realizar una diligencia inherente a su función laboral. Bien, sale porque tanto la ley como la ley orgánica del Ministerio Público establece la obligación que tiene el Ministerio Público de extender la investigación también en favor del sindicado o del imputado. Cuando sean las 6:30, por favor, me avisan para ver los laboratorios. 9 minutos. 9. Bien. Bueno, vamos entonces a ver. La ley habla sobre obstáculos a la persecución penal y civil. Y su fundamento lo encontramos en el artículo 291 al 296. ¿Y en qué consiste? Digamos, si bien es cierto, la ley, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal y la ley orgánica del Ministerio Público facultan a esta institución como el ente responsable de la investigación y persecución penal, también la ley establece que las partes
puede presentar, puede promover acciones legales y procesales con la finalidad de impedir o obstaculizar la persecución penal. Por eso es que se dice que digamos que son los obstáculos a la persecución penal y civil. Dice instituciones jurídico-procesales que tienen como finalidad impedir o postergar el ejercicio de la acción penal y la acción reparadora en el proceso penal. ¿Ya? Y dentro de estos obstáculos encontramos en primer lugar la cuestión prejudicial, que está regulada en el artículo 291 y 292 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es la cuestión prejudicial? Dice que la cuestión prejudicial es medio de defensa técnico que pretende la suspensión provisional o definitiva del proceso penal, porque este depende de la resolución de un proceso o asunto independiente y de otra naturaleza, que puede ser civil, administrativo, laboral, etc., que tiene relación con dicho proceso. Vamos a ilustrar con algunos ejemplos para comprender de mejor manera lo que es una cuestión prejudicial. Alguien que me ubique, por favor, el delito de usurpación, el Código Penal. Es obviamente delitos contra el patrimonio, para que se vayan de una vez al capítulo que regula lo relacionado a lo que es el delito de usurpación. Licenciado, solo una pregunta, ¿es cuestión prejudicial o cuestión perjudicial? Es prejudicial, porque es previo a lo judicial. Es que en el artículo 291 dice perjudicial. No está mal. 56. Está mal en la ley. En la ley. Usurpación, dijo el Usurpación, licenciado. artículo 256. ¿Ya? Ahorita solo vamos a... Prejudicial y Es prejudicial, no perjudicial. Prejudicial, no prejudicial. Bien, ya ubicamos el delito de Aquí lo va a leer desde. artículo 256. artículo 256. Bueno, ¿y por qué es que vamos a relacionar este delito? Para explicar la cuestión prejudicial. Bien, puede ocurrir que, digamos, dos personas están discutiendo el derecho de propiedad y posesión sobre un bien inmueble y presentaron una demanda de ordinaria en un juzgado civil, en un juzgado de primera instancia civil. Esa demanda pues tiene como finalidad determinar quién de los dos es el propietario de ese bien inmueble. Pero resulta que una de las partes presenta una denuncia ante el Ministerio Público por delito de usurpación. El Ministerio Público inicia la investigación para determinar si se dan los supuestos del delito de usurpación, como el ánimo, la intención de despojar a una persona en forma violenta de un bien inmueble que le pertenece a otra persona. Pero el sindicato o su abogado defensor, ya digamos la denuncia está en trámite en el Ministerio Público, en donde una de las partes presentó la denuncia contra la otra por el delito de usurpación. Pero resulta que el sindicato o su abogado defensor presentan una cuestión prejudicial y le dicen al fiscal o al Ministerio Público o al juez, porque eso se presenta ante el juez, y
le informan de que no puede imputarse el delito de usurpación al sindicato porque en la vía civil se está discutiendo quién de los dos es el propietario de ese inmueble. Y hasta que una sentencia no declare quién de los dos es el propietario, no se puede argumentar que el sindicato está usurpando o está cometiendo el delito de usurpación. No sé si me explico, queda claro esto. Pero eso se llama cuestión prejudicial. ¿Y qué pretende el imputado al presentar la cuestión prejudicial? Pues que se suspenda provisionalmente el proceso penal en tanto se resuelve el proceso civil mediante sentencia en la cual se va a indicar si o quién de los dos es el propietario de ese inmueble. Imaginemos que la sentencia indique que no es el imputado el propietario de ese inmueble. Entonces, ahí sí podríamos decir que hay usurpación. Pero en tanto no lo diga una sentencia y que esa sentencia quede firme, pues entonces se está discutiendo el derecho de propiedad sobre ese inmueble. Entonces, por eso es que se dice que la cuestión prejudicial tiene como finalidad que un proceso penal que se ha iniciado contra una persona, pero que hay un asunto que tiene relación con ese proceso que se está ventilando o se está discutiendo en otra vía, en tanto no se resuelva ese asunto, no puede entonces continuar el proceso penal. En el ejemplo que hablábamos de la usurpación, si en tanto no exista sentencia en la vía civil que declare que el imputado no es el propietario de ese inmueble, entonces ahí podría continuarse el proceso penal. Pero mientras no se diga en sentencia o se resuelva ese conflicto o ese proceso civil, en tanto no se resuelva, no puede entonces seguirse con el proceso penal, porque no puede determinarse o establecerse aún si el sindicato cometió el delito de usurpación. Bien, imaginemos también otro ejemplo que pensemos en un caso laboral en donde una persona es despedida injustificadamente y presenta ante un juzgado de trabajo la solicitud de reinstalación porque argumenta que su patrono lo despidió injusta y sin causa justificada. Y el juez resuelve y ordena la reinstalación del trabajador. Pero esa reinstalación es impugnada, o sea, presentan un recurso contra esa decisión del juez, y esa decisión donde el juez ordena la reinstalación del trabajador aún no está firme, porque hay una impugnación, hay una apelación de esa decisión. Y pudiera darse que una de las partes, en este caso el trabajador, le pida al juez que certifique lo conducente al Ministerio Público contra el patrono por el delito de desobediencia, porque no lo reinstaló. Ahí pues no se da todavía el delito de desobediencia, porque no se ha resuelto en definitiva ese asunto laboral. Entonces, imaginémonos que el patrono puede plantear una cuestión prejudicial diciendo, bueno, yo no he incurrido en desobediencia porque, si bien es cierto, el juez ordenó la reinstalación del trabajador, pero esa resolución no está firme porque yo la apelé o la impugné. Entonces, ahí todavía no se materializa el delito de desobediencia. Entonces puede promover una cuestión prejudicial. Digamos, parar esa certificación de la omnisciencia de efecto que el Ministerio Público no inicie investigación contra el patrono. Y así sucesivamente, por eso es que se llama cuestión prejudicial. Es decir, previo a que continúe el proceso. ¿Ya, Lick? ¿Ya?
Bueno, Eso no se entonces, presta aviso, ¿perdón? no se presta aviso para entorpecer el proceso. ¿Dice en qué sentido? Que es como mal utilizado para... Bueno, lo que pasa es que la ley permite que, digamos, si una de las partes no está de acuerdo con una resolución judicial, pues la puede impugnar. Cuando se promueven o presentan recursos impertinentes, sí puede pensar que la idea es obstaculizar el proceso. Y generalmente en materia laboral, bueno, no solo en materia laboral, pero en materia laboral muchas veces hay casos que se tardan 5, 6, 7 años, porque la parte, en este caso puede ser que los patronos entorpezcan el proceso intencionalmente, presionando para que el recurso sea procedente para desesperar al trabajador que no pueda en un momento dado en su desesperación renuncie o hacer lo que le están bien. El artículo, solo para concluir esta partecita, bueno, mejor dejamos ahí para continuar con la próxima semana con estos temas y que nos tocaría virtualmente. ¿Cuándo va a empezar a compartir las diapositivas? El 24 es su examen. Sí, el 24 es su examen. Es el último. Queremos verlo. Pero no lo cargo por ahí. Bueno, entonces vamos a concluir con el tema de hoy. Dejamos pendientes. Vamos entonces a resolver, no a resolver porque el laboratorio ya está resuelto por ustedes. Corregirlo. Exacto, solo hacer las observaciones, comentarios y sugerencias que pudieran existir. Bueno, en el primer caso se refiere a que, digamos, se planteó en el primer caso que ante un juez, digamos que el juez segundo de paz penal tenía el control jurisdiccional de la investigación de un delito de hurto agravado contra la señora Ángela Ríos Paz. Y como abogado defensor estimaba o consideraba que el juez no era competente para conocer ese proceso. La primera pregunta decía qué petición debe interponer para que el juez segundo de paz penal deje conocer el proceso. A ver, licenciada Maza Castellanos, ¿cuál fue su respuesta en la primera pregunta? Yo escribí que por ser un delito de hurto agravado debe hacer una petición de inhabilitación del caso. De inhabilitación. Ajá. La primera pregunta de la licenciada dice, la respuesta dice que ella formularía una inhibitoria. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? Que deberá tramitar una solicitud declinatoria para que el juez de segunda de paz penal deje de conocer. Como está planteado el caso, sí es discriminatorio, ¿ya? Pero también haciendo la observación que también podría plantearse inhibitoria, se pueden plantear las dos, pero como está planteado es discriminatorio. Pero si hicieron inhibitoria, que también es válido, porque se puede también hacer de esa forma, pero como se planteó el caso, lo pertinente es discriminatorio. ¿En qué momento procesal se debe interponer esa petición? Alguien que me dé la respuesta. Antes de comenzar la audiencia de debate. Antes de comenzar la audiencia del debate. Muy bien. ¿Por qué día se tramita la declinatoria? Incidentes. Por incidentes. Muy bien. En este caso, ¿qué juez sería el competente para conocer el caso? ¿Perdón? Juez de primera instancia penal.
juez de primera instancia penal, en efecto. Y los artículos aplicables, pues no sé qué artículos consideraron ustedes. 147 del Código Penal, 56 del Procesal Penal, 150 del Código Constitucional, 57 oportunidad del Código Procesal Penal, 58 del trámite del Procesal Penal y 47 jueces del primer Código Penal. Aquí. ¿Y qué pasó con los artículos del Código Penal y la Constitución que podían aplicarse ahí? El 35 y 36 del Código Penal de responsables y autores. Y el 247. los 152. 251. Yo lo puse 247. Y 28 de la Constitución, derecho de asociación. Y también podría, digamos, siempre, digamos, en cuanto al procesal penal, también pensar en el 11 bis, en el 3, en el 5, en el 11 bis, en el 16, en el 20, 43, 44, 47, 56, 57, 58, 109 y 150 bis. Bien. 109 y 100, ¿qué dijo? 109, 150 bis. ¿150 de cuál? De la ley del monte. El código procesal penal. 109 y 150 bis del código procesal penal. No me van a poner eso en el examen, por favor. Yo un tiempo, digamos que cuando yo inicié docencia en la facultad, impartí el curso de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2. Y en Derecho Civil 1, ¿se recuerdan ustedes que de acuerdo a la doctrina había clasificación de los matrimonios? Matrimonios solemnes, matrimonios no solemnes, formales, informales, etc. Y en una pregunta de examen se le consignó a los compañeros: explique en qué consisten los matrimonios solemnes. Y la respuesta fue: son aquellos que se celebran con banda, marimba y cueros. O incluso en los privados. Ustedes todavía no están cursando notariado, ¿no? También en una oportunidad, en un examen privado, se preguntó a alguien, llegó el examinador y, por supuesto, el examinando está nervioso, como es normal y natural. Y lo de entrada le pregunta: compañero, hablemos del derecho de familia, o hablemos de la familia. Entonces él dijo: licenciado oficial, que se quedaron bien preocupados por mi examen. No, le digo, yo le estoy hablando del derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? En otra oportunidad también se le preguntó a alguien: ¿recuerdan ustedes los derechos reales de ya del derecho civil 2? Sobre la usurpación. Es un modo de adquirir la propiedad. Y se le preguntó al compañero: ¿en qué consiste la usurpación? ¿Qué significa la ocupación? Universidad de San Carlos campeón. Fue la respuesta. O algunos otros en notariado le preguntan cómo se abre el protocolo. Con sumo cuidado. Tenía razón. Y también, digamos, en relación a derechos reales, los derechos de goce, el usufructo, uso y habitación, ¿se recuerdan? Se le dice el examinador: díganme, digamos, prácticamente le dio el concepto: es el derecho de gozar, usar cosa ajena, el adulterio. Por supuesto, ese delito hoy ya no existe.
sigamos. No, bueno, vaya, no. En el segundo caso, se refiere prácticamente a, digamos, que una persona se imputa el delito de asesinato, que luego de recibir su primera declaración, el juez otorgó falta de mérito, porque no encontró medios racionales suficientes para llevarlo a proceso o dictarle prisión preventiva. La pregunta primera es de qué acción legal se debe presentar, digamos, pero acá dice que el juez, y prácticamente el juez dio declaraciones ante un medio de investigación, indicando que iba a otorgar falta de mérito al jugador imputado porque no encontró medios que lo relacionaran a usted. La primera pregunta es qué acción legal debe presentar. ¿Cuál fue la respuesta? Alguien que haya respondido el laboratorio, no los mismos. Recusación fue lo que yo. ¿No? Yo me fui por la vía de los incidentes. Recusación. Otra respuesta. De este lado. ¿Alguien de esta fila qué contestaron en el segundo caso la primera pregunta? Sí, en efecto, la respuesta es recusación con fundamento en ley. Artículo 364. Del Código Procesal Penal y artículo 123 de la ley del organismo judicial literal cuota. Exacto. Específicamente el 123, literal J, que es el que habla de las causas de excusa, que son las mismas para la administración o impedimento, y en la literal J se habla de externar opinión antes de resolver. ¿Ante qué tribunal se debe interponer la recusación? Al juez que está conociendo el proceso. ¿Y en qué vía se tramita la recusación? Por la vía de los incidentes. Muy bien. ¿Qué juez? El plazo que tiene el tribunal para resolver. 24 horas. ¿Cuál es el fundamento que dice 24 horas? Artículo 65. ¿No? Artículo 65, Código Procesal Penal. 65. 65. ¿Qué dice el 65? Forma y tiempo. Bien. Bien. En cuanto a los artículos, pues también ya prácticamente sería en cuanto al Código Penal, al Código Procesal Penal, siempre el 23, el 5, el 11 dice, el 16, el 20, el 47, 62, 64, 65, 66, 109, 150 dice. Del Código Penal, siempre el 35, el 36, el 132, que es el aplicable al delito. El 122, 123, 125, 129, 135, 138, 39 y 140 de la ley del organismo judicial. Bien, en cuanto al caso, al tercer caso, yo les menciono los artículos, pero se supone que ustedes ya tienen específicamente los aplicables. Pero que pasa en el examen solo respondemos con la mitad de los artículos que usted dictó. No, miren, yo les decía, bueno, de eso vamos a hablarlo tal vez la otra semana. Yo les decía que les iba a indicar qué errores había encontrado yo en los exámenes. Ah, yo quisiera. ¿Verdad?
Entonces, y también si quieren ver su examen, pues con mucho gusto lo pueden ver. Yo les podría decir un día, tal vez ya cuando no es la otra semana que viene, qué día podría yo, digamos, traer todos los exámenes y el que quiera verlo, pues con mucho gusto. Pero independientemente de eso, pues, tal vez la otra semana o antes del examen segundo parcial, yo les voy a indicar qué errores detecté yo en sus respuestas. Y una de ellas es eso de los artículos, por ejemplo, cuando en todos los casos se les pone cite los artículos de las leyes aplicables, se refiere a varias leyes y varios artículos. Sin embargo, uno solo me pusieron 2 del Código Procesal Penal. ¿Y qué pasó con los artículos del Código Penal de la Constitución? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, o algunos me pusieron, por ejemplo, razones y respuestas. Entonces solo me ponen sí, artículo tal. Eso no es razonar. Yo puse de la derechos humanos. Sí, está bien. Pongan de la convención o de otros estados en convenios internacionales, pero que tengan relación con la. Bien, en el tercer caso, ya ustedes saben el contenido del caso. En cuanto a la respuesta, la primera pregunta, ¿cuál era la respuesta? Yo tengo tramitación conjunta de múltiples casos. ¿Perdón? Tramitación conjunta de múltiples casos. Casos de conexión, artículo 55, Pero, ¿alguien más tiene otra respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Conexión de casos. La legal de conexión Es de conexión de asesinato. Conexión de casos. Artículo 55. Numeral 2 y 55, numeral 1. 55. En la segunda respuesta, El 132 del Código Penal de asesinato. estamos al final. Pero se sabe. Dice, digamos, ¿ante qué juez se debe plantear? Primera instancia penal, narcoactividades delitos. Pero podría ser también a cualquiera de los dos. Puede plantear. A cualquiera de los dos se podría plantear la petición. Ya para que uno, digamos, podría ser, lo ideal sería al juez que está conociendo el Con proceso anterioridad. más antiguo. Ah, sí, básico lo que era Eso conocía es con lo anterioridad. ideal, que se solicite al juez que está conociendo el proceso más antiguo, de fecha. O también podría plantearse al otro para que se lo remita, pero aquí lo técnico es al que está conociendo el caso de, digamos, de fecha más antigua. Sí es procedente que el juez conozca el mismo, digamos, el juez que está conociendo el proceso más antiguo pueda conocer el posterior. Sí, porque tiene la misma competencia. Sí, es procedente porque es competente en primer lugar y segundo porque así lo establece la ley, el artículo 54, numeral 2 y 55, numeral 1. Y luego dice, si su respuesta anterior es afirmativa, ¿quién de los jueces indicados es el competente para conocer los procesos? Yo tengo que ser el que conoció con la fecha más antigua y fue de primera instancia. Juez primero de primera instancia. Muy bien. Y también, pues ahí citar los artículos correspondientes. 55, 46. Disculpe el atrevimiento, ¿le puedo tomar una foto a cómo resolvió ahí? No me mates. Es que así sabemos, yo para compartirlo con todos los No, es que yo solo le a lápices, unas palabras y ya. Los artículos. En el primer caso, no, lápiz no se ve. Y es que aquí está escrito como médico. Como receta médica, solo yo lo entiendo. Así son mis exámenes. Así son mis exámenes. Solo yo me entiendo. Primer caso. Bien, en cuanto al primer caso, les decía, los artículos del Código Procesal Penal, el 3,
5, el 11 bis, el 16, 20, 43, 44, 47, 56, 57, 58, 109, 150 bis. Código Procesal Penal, 252 del Código Penal, 28 de la Constitución y otros que ustedes consideren. Y si ustedes quieren, el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siempre, por supuesto, si ustedes quieren, ponen todos esos, si no, por lo menos los principales que tengan relación con el caso. Por ejemplo, si se trata de un juez, si es juez de paz, pues tendrán que poner el artículo juez de paz. Si es juez de primera instancia, el artículo juez de primera instancia. Y dependiendo de cómo esté planteado el caso, pues así será la respuesta. ¿El segundo? En el caso segundo, que también va el 3, el 5, el 11 bis, los mismos. 3, es que no tenemos tiempo. 3, 5, 11 bis, 16, el 20, 47, 62, 64, 65, 66, 109, 150 bis del Código Procesal Penal. Siempre del Código Penal, 35, 36, 132 del Código Penal, 122, 123, 125, 129, 135, 138, 139, 140 de la Ley del Orden Judicial, que son lo relativo a excusas, acusaciones, incidentes, etc. Y el 8 de la Convención Americana. En el último caso, van los primeros siempre del Código Penal, que son, por decirlo así, carboneros, ¿verdad? 3, 5, 11, siempre el 20, y ahí pues ya varía dependiendo del caso. Y también aquí iría el 54, numeral 2, 55, numeral 1, 92, 93, el Código Procesal Penal, y luego el 35, 36, 132 del Código Penal, y el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias, señor. ¿Cuántos artículos podríamos ponerle para que nos dé por válida? No le ponemos artículos. Por lo menos unos 5 o 6.